Alta Verapaz es el vivo ejemplo de la tonta forma en que está organizada Guatemala, pues es un lugar donde, a pesar de haber y generarse tanta riqueza, existe una pobreza tremenda. Una pobreza que le limita la vida, las posibilidades y los sueños a la mayoría de los 1.5 millones de personas que viven en el departamento. ¿Pero por qué pasa esto? Pues porque somos un país racista, donde pareciera que unos importan más que otros y donde, aunque la Constitución así lo establezca, no somos tratados como iguales. Si esto fuera una competencia, los de Alta Verapaz empiezan la carrera como 200 metros después de que la empiezan los ladinos y los de la capital, lo cual es profundamente injusto. Y es que en el caso de Alta Verapaz, no importan los millones y millones de quetzales que se generan por la explotación del petróleo, de la palma africana, del azúcar, del cacao, de las hidroeléctricas, del turismo, del cardamomo y, cómo no, hasta del café. A pesar de todo el dinero que esas actividades generan, es el departamento donde hay más pobreza de toda Guatemala. El 83% son pobres, o lo que es lo mismo, 8 de cada 10 personas viven en pobreza y pasan penas para vivir. Casi todos, pues. Y la pobreza se traduce en muerte. Solo en lo que va del año 2021, 12 niños menores de 5 años han muerto de desnutrición. Y se estudian otros 39 casos cuyas muertes también podrían estar relacionadas con el hambre. Para que nos hagamos una idea del tamaño de esta crisis alimentaria, hay que tomar en cuenta que en el año 2020 hubo 50 muertes por desnutrición en todo el país. Un número que ya era escandaloso porque la desnutrición ha venido empeorando en los últimos años, pero muy marcadamente durante el año 2020. Otro ejemplo de lo excluidos del desarrollo que están la mayoría de altaverapacenses se evidencia con el enorme uso de leña para cocinar. Según el censo, 87 de cada 100 hogares utilizan leña para producir y calentar sus escasos alimentos, lo cual tiene tremendas consecuencias para su salud. Y precisamente por eso en Alta Verapaz la principal causa de muerte son las enfermedades respiratorias. Solo el 11% utiliza gas propano, con el que tan familiarizados están muchos en las áreas menos pobres de Guatemala. Para que nos hagamos una idea de lo que esto significa, en el departamento de Guatemala, que es el menos pobre del país, también entre comillas, el 10% utiliza leña para cocinar, mientras el 90% lo hace con gas propano. Pero también tiene consecuencias para el medio ambiente, pues aunque no es comparable con la extracción ilegal de madera que ocurre en el departamento bajo el conocimiento de distintas autoridades, también tiene un impacto en la preservación de los bosques. Y es que la madera no solo se usa para cocinar alimentos. Resulta que más de la mitad de los hogares, el 52% por lo menos, está construida con madera. Y por supuesto que no hablamos de casas tipo canadiense, sino de construcciones improvisadas, por donde se cuela la lluvia y el viento, provocando también más enfermedades respiratorias. Otro dato: a diferencia del departamento de Guatemala, donde el 48% de los hogares tiene una refrigeradora, en Alta Verapaz solo tienen esa posibilidad el 15% de los pobladores. Es decir, solo 15 de cada 100 personas cuentan con acceso a la posibilidad de guardar sus alimentos refrigerados. Esto se explica en buena medida porque las personas son pobres y no tienen la capacidad de comprar alimentos para varios días, sino que viven al día y van adquiriendo sus productos de poco en poco. Otro signo de las dificultades con que viven las familias es que 91 de cada 100 hogares tienen techo de lámina. Por eso, para muchos políticos es muy fácil comprar voluntades con ese insumo tan necesario para que las familias eviten las inclemencias del tiempo. Y si ya hablamos de que las paredes son de madera y el techo de lámina, ¿de qué material es el piso? Pues de tierra. De 226,000 hogares en Alta Verapaz, más de 145,000 tienen piso de tierra, lo que equivale a decir que 64 de cada 100 hogares viven en esas condiciones que potencian las posibilidades de que los niños se enfermen. No es casualidad que la segunda causa de muerte en este departamento sean las enfermedades diarreicas agudas, sobre todo en niños cuyas condiciones se agravan precisamente por la desnutrición. Y si hablamos de acceso a la tecnología, 89 de cada 100 niños y jóvenes de más de 7 años en Alta Verapaz no tienen acceso a una computadora. Y 85 de cada 100 no usa internet. Solo un 13% sí lo hace y con muchas limitaciones. Los números contrastan con los del departamento de Guatemala, donde siguen siendo malos, pero por lo menos no tan malos. Ahí, solo el 43% no usa internet y el 54% sí. Esta brecha tecnológica no solo significa que no pueden acceder al servicio de internet para jugar o ver videos de YouTube. Significa, sobre todo en estos años de pandemia, que los niños y jóvenes de Alta Verapaz están condenados a tener un futuro menos bueno que los de la capital o de otros departamentos menos pobres, pues se les niega el acceso a la educación, que es la única forma de superar la pobreza de una generación a otra. Una situación excluyente que solo se ha vuelto más grave con el coronavirus. En 2019, mientras que en el departamento de Guatemala el 40% de los jóvenes tuvo acceso a la educación básica, en Alta Verapaz solo tuvieron esa oportunidad el 15%.
Esto quiere decir que solo 15 de cada 100 niños o jóvenes estuvieron estudiando básico, mientras que otros 85 tuvieron que ver qué hacían entre trabajar o no hacer nada. Y la situación se agrava cuando hablamos de diversificado, pues se va convirtiendo como en un embudo que va expulsando a los estudiantes por el simple hecho de que el Estado ha sido incapaz de ofrecerle educación a la juventud, condenándola a tener un futuro más pobre. Siempre en 2019, mientras que en el departamento de Guatemala pudieron estudiar diversificado el 24%, en Alta Verapaz solo tuvieron esa oportunidad el 6.8%. Lo que es igual a decir que mientras que en Guatemala 24 de cada 100 jóvenes pudieron estudiar, en este departamento solo tuvieron esa oportunidad 6 o 7 jóvenes. O sea, 93 de cada 100 jóvenes de Alta Verapaz no tienen la oportunidad de estudiar diversificado, lo que significa que tendrán un futuro menos bueno y menos oportunidades de tener trabajos. Como puede verse, en el Estado guatemalteco hay ciudadanos que reciben muchos privilegios, mientras otros son tratados como si fueran de segunda, tercera o cuarta categoría. ¿Y por qué pasa esto? No hay ninguna duda de que porque somos un país racista. Los guatemaltecos de la capital o de Xela o de Jalapa o de Alta Verapaz somos exactamente iguales. Tenemos 2 manos, 10 dedos, una nariz, ojos y sangre en las venas, aunque a veces más parece que es horchata. Pero no somos tratados como iguales, debido a que quienes han administrado el Estado han seguido haciendo lo mismo que hemos hecho en Guatemala durante los últimos 500 y pico de años: ser racistas y tratar como menos a los indígenas aprovechándonos de ellos. Por siglos, nuestro país ha sido construido sobre las bases de visiones racistas y clasistas impuestas desde una élite dominante, empoderando a los blancos y mestizos por encima de los indígenas. Y ese racismo se expresa contundente e indiscutiblemente en la evidencia que nos dan los números, que evidencian que en el caso de Alta Verapaz, pero sucede igual con otros departamentos indígenas, se trata a los indígenas como menos. Es tan absurdo lo que pasa, que Alta Verapaz es el departamento en donde se alojan grandes proyectos de inversión de energía eléctrica con el uso de bienes naturales, pero es en donde más personas carecen de energía eléctrica. Es muy hipócrita y dice mucho del tipo de sociedad que somos el pretender vender a los pueblos indígenas como un atractivo turístico y no mover un dedo para mejorar sus condiciones materiales, que son esenciales para el desarrollo de una sociedad. La pobreza salta a la vista y solo basta abrir bien los ojos para darse cuenta de que las personas la están pasando muy mal. Por ética y humanidad, no podemos ser tan insensibles de querer cerrar los ojos o querer pasar entre los charcos de pobreza para llegar a Semuc Champey y a tomarse fotos para el Instagram. Entendamos que la pobreza no le conviene a nadie, ni a los ricos y mucho menos a los pobres. Mientras seamos un país donde vive tanta gente sin acceso a la educación y sin una buena nutrición, no habrá mano de obra calificada para que trabajen para esas empresas y tampoco tendrán un buen poder adquisitivo para adquirir sus productos. Es decir, el famoso capitalismo no está funcionando en Guatemala y no funcionará bajo las actuales condiciones. La pobreza en la que mantienen a la mayoría de pobladores de Alta Verapaz no es ningún designio divino. Históricamente, varias familias extranjeras y nacionales muy poderosas y autoridades políticas avaras se han aprovechado de esta situación para pagar salarios de hambre y perpetuar los ciclos de pobreza generación tras generación. Pero también hay una gran responsabilidad de decenas de políticos, entre gobernadores, diputados y demás funcionarios que en la mayoría de los casos solo se acomodaron y aprovecharon para enriquecerse sin actuar a favor de la gente. Pero esto debe cambiar. La población de Alta Verapaz no debe seguir tolerando estar fuera del desarrollo a pesar de todo lo que aporta para Guatemala. Y ese cambio no va a venir desde la capital ni va a llegar por obra y gracia de nadie. La situación va a cambiar cuando nuestras autoridades no sean tan ignorantes, porque el racismo tiene mucho de ignorancia, y comprendan que todos merecemos las mismas oportunidades. Por eso, el primer paso debe ser no dejarnos. Debe ser reclamar y exigir nuestros derechos para ser tratados como iguales. Los ciudadanos debemos informarnos y comprender nuestra realidad, porque solo si comprendemos nuestros problemas podremos enfrentarlos y solucionarlos. Seguir haciéndonos los locos del tremendo obstáculo que es el racismo para el desarrollo de Guatemala es irresponsable, absurdo e inhumano. Busquemos la justicia y hagamos de Guatemala un mejor país para vivir y donde todos seamos iguales.